Hay un punto en la vida en donde llegamos a una conclusión, porque hemos agotado todos los recursos. Encontramos desesperación, angustia, amargura, depresión, síntomas de suicidio, síntomas de matar al prójimo. Hay un descontrol grande en muchas personas en este mundo. Y cuando no hay control en la vida de la persona, es porque la vida de esas personas está siendo manipulada, controlada por el poder y las fuerzas del enemigo. Pero hay esperanza cuando venimos a los pies de Jesucristo. Yo recuerdo cuando ese día 19 de septiembre de 1985, un joven llamado Tony Umaña me habló, me presentó el plan de salvación. Me dijo que la palabra de Dios dice, por cuanto todos hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios. Y que no había ni un justo, no hay que entendiese Dios. Todos hemos fracasado. No hay ni un justo en la tierra. Por lo tanto, el Espíritu Santo trajo una convicción en mi corazón, en donde derribó todo argumento y todo estorbo que había en mi corazón, porque me creía que era invencible. Pero ese 19 de septiembre de 1985 llegó el momento en donde era el tiempo de Dios para que Él pudiera limpiarme, liberarme, transformarme, justificarme delante de su presencia. No porque yo fuera buena persona, pues ya la Biblia me había dicho que yo era una mala persona, como todos los seres humanos que estamos en esta tierra, sin importar qué religión practiquemos. Y entendí algo, que la palabra de Dios hace un impacto tan profundo cuando hemos llegado al fondo de las situaciones complicadas de la vida. Y esto me lleva a hablar acerca de este tema en esta ocasión. Cuando llegó este señor Nicodemo, en el capítulo 3 de San Juan, llegó a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios por todas estas señales que tú haces. Y Jesús no le dijo otra cosa más que le dijo: mira, Nicodemo, si no nacieres de nuevo, no puedes ver, le dijo, el reino de Dios. Cuando le dice que no puede ver el reino de Dios, es porque no tiene la capacidad de entender. El ser humano, cuando no ha sido justificado, cuando no se ha puesto de veras a cuentas con Dios, todavía sigue siendo ciego. No percibe, no entiende las cosas de Dios. ¿Por qué? En el libro de Primera de Corintios, capítulo 2, en el versículo 14, nos dice lo siguiente. Gloria a Dios. Dice: pero el hombre natural no percibe o no entiende las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. No estamos hablando, no estamos pretendiendo superioridad humana, sino que estamos hablando que Dios dice que el que se humilla, Dios lo exalta. Y Dios honra al que le honran. Y Jesús le sigue diciendo a Nicodemo estas palabras. Pero Nicodemo dice: bueno, ¿cómo es posible que yo tengo que entrar nuevamente al vientre de mi madre y ya siendo viejo y nacer de nuevo? Y Jesús le dijo: si no nacieres de nuevo, no puedes entrar en el reino de Dios. Si no nacieres de nuevo del agua y del Espíritu, no puedes entrar en el reino de Dios. Quiero aclarar algo. La Biblia en ninguna parte habla que el agua tiene un poder sobrenatural. El agua física tiene un poder sobrenatural para cambiar, para transformar el corazón de un ser humano. La Biblia tampoco nos habla de que el agua física no tiene ningún poder para limpiarle los pecados a ninguna persona. ¿Sabe lo que la Biblia se está refiriendo? Cuando habla de bautismo, la Biblia no habla de
el bautismo habla cuando dice el significado real de bautismo es sumergir a alguien en agua. Pero cuando algunas religiones rocían agua en la cabeza a los niños recién nacidos que no tienen entendimiento ni conocimiento de qué es lo que está pasando. Jesús fue bautizado cuando ya era un adulto, cuando ya tenía conocimiento, discernimiento de lo que era todo esto. En el libro de Efesios, quiero compartir esto, el libro de Efesios, capítulo número 5, versículo número 26 dice, pero santificarla, está hablando de la iglesia, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de que para presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Lo que limpia el corazón del ser humano es la palabra, que es un símbolo de agua. Santifícalos en tu verdad, dijo Jesús. Tu palabra es verdad. Está hablando en San Juan capítulo 17. Entonces, aún en el libro de Tito, nos habla un poco más de lo que se está refiriendo esta parte elemental de la Biblia que nos enseña más seguidamente. Aquí está claramente más lo que dice la palabra de Dios. Capítulo 3 de Tito, versículo 5. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hayamos hecho. Quiere decir que usted y yo podemos ayudarle al prójimo, darle de comer a los pobres, que eso es excelente, está muy bien delante de Dios. Pero eso no lo lleva a que Dios le quite esa maldición de muerte y de pecado, que son dos leyes que están en contra del ser humano. Pero aquí dice la palabra, sino que por su misericordia, o sea que usted y yo no nos merecemos absolutamente nada de parte de Dios. No merecemos el castigo, pero su gran misericordia, dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel en quien Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y dice aquí, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración. Hubo esa regeneración, ese espíritu que estaba apagado, ese espíritu humano que Dios lo puso en nosotros para comunicarnos con Él. El pecado canceló la comunicación con Dios por generaciones. Y por la renovación en el Espíritu Santo. Dos cosas elementales. La regeneración a través del lavamiento de la palabra de Dios. En ese momento, cuando vino esa luz de Dios que llegó a nuestro corazón y nos abrió la mente y el corazón, fue cuando dimos ese paso delante de la presencia de Dios. Y esa renovación que el Espíritu Santo empezó a hacer a través de ese momento, que continuamente lo sigue haciendo hasta el día de hoy. ¿Para qué? Para prepararnos en aquel día glorioso, para encontrarnos con nuestro Señor Jesucristo y que nosotros podamos morar o vivir con Él por toda la eternidad. Amigo, el nuevo nacimiento no es algo que se interpreta de una manera física, elemental. Jesús dijo que tenemos que ser como niños para entrar en el reino de los cielos. Personalmente yo me burlaba, criticaba, perseguía a la iglesia evangélica, a los pastores, a los líderes de las iglesias, cualquier religión, porque aborrecía todo lo que estaba relacionado con Dios. Pero un día tuve ese encuentro personal con Jesucristo. No me cambié de religión, nunca lo he hecho. Lo que me cambié fue la manera de relacionarme con Cristo Jesús. Así que este segmento le puede ayudar a usted para cómo acercarse a una persona y con respeto, con humildad
y con una amistad sincera para explicarle la palabra de Dios cuando se encuentre en contacto con las personas. El evangelio no es para discutirlo, es para recibirlo y obedecerlo para la gloria de Dios. Dios les bendiga.